Muchísimas gracias, profesor. Y ahora vamos a tener una discusión y me gustaría invitar al profesor Manon Mohanty. El profesor Mohanty es un profesor científico político, un académico chino y un activista de derechos humanos. Escribió muchos libros sobre las dimensiones de los movimientos sociales, el desarrollo humano y la transformación global. Luego de retirarse de la universidad, estuvo con el Consejo de Desarrollo Social y es el director de la estructura social, profesor Mohanty. Um, Thank you, Professor Wan, Muchas gracias, profesor Wen, por este liderazgo y por el grupo, por el trabajo en grupo. Y es una gran contribución al análisis político económico moderno en la era del capitalismo, en el periodo de la posguerra de la Segunda Mundial. Y bien, me gustaría saludarlos desde Delhi. Estoy muy cercano al movimiento campesino políticamente y físicamente también. Es una gran coincidencia entonces que cuando los grupos de reconstrucción rural le informan al mundo sus logros para construir procesos de desarrollo alternativo, el movimiento de campesinos está celebrando un aniversario demandando leyes, el levantamiento de leyes anticampesinas, y también es el aniversario número 90 de lo que sucedió en 1931, porque los trabajadores, los campesinos, intelectuales, trabajadores, movimientos feministas de todo el mundo se unieron a la marcha de diferentes partes del mundo. Entonces es una gran coincidencia de que estemos discutiendo la perspectiva Sanong sobre cómo entender la crisis desde el campo y desde los campesinos y campesinas y cómo encontrar soluciones también. Así que muchas gracias, profesor Wen. Los últimos 20 años estuvimos viendo todos sus trabajos, observando sus trabajos y he asistido a muchas presentaciones en India durante los últimos 15 años y espero poder ver los estudios publicados por el grupo completo que estudió los 5 o 6 países en la red del sur global. Veo que hay ciertas personas que buscan caminos y el profesor Wen dijo cómo esto estuvo impulsado por el colonialismo y luego por los países capitalistas occidentales. Y esto se ha desafiado, se ha puesto en cuestión, y en la última parte del libro, explica esto de una muy buena manera. Y de hecho creo que la pandemia es un hito en cuanto al desafío del patrón capitalista hegemónico y no hegemónico y del modelo occidental y europeo hasta el día de hoy. Y como estuvimos escuchando
en el occidente, en algunos países en donde han superado la segunda ola, en India, recién empezamos a ver el declive de la segunda ola del virus, pero estamos realmente muy preocupados, pero en el occidente solamente están hablando sobre negocios y continúan con el patrón de desarrollo neoliberal. Y hace algunos días, en la cumbre de los países del G7, indicaron claramente que quieren volver a ese modelo y en el contexto de la nueva Guerra Fría. Este es el contexto en el que el profesor y en el que el estudio del profesor Wen tiene que ser estudiado. El estudio de los últimos 70 años, pero en este contexto global. Entonces, tenemos una gran perspectiva y un entendimiento del capitalismo global. Hay ciertos puntos relevantes en este estudio. Creo primero que algunos estudios, incluso el mío de 40 años de reforma, mi libro, a veces es difícil publicarlo, traducirlo y publicarlo en China. Y muchos estudios en China, y a diferencia de ellos, esta es una perspectiva de 70 años, es un gran alejamiento y lo felicito al profesor Wen por esta perspectiva de 70 años. Desde 1949 a el 2020. Es muy interesante que las crisis de las que él habla se ponen en esta perspectiva de 70 años, primero en términos de la experiencia interna, pero también interactuando siempre con la situación global, regional y mundialmente. Entonces, las primeras crisis después de la guerra de Corea y después la segunda, la cuarta y la séptima. Desde la cuarta hasta la séptima, luego la octava y la novena crisis asiáticas del 2008 hasta el 2011, la crisis mundial financiera y luego la crisis actual, que surge por las contradicciones de las que hablamos, de la brecha rural, la brecha regional y la brecha en cuanto a riqueza, que está creciendo y viene creciendo durante los últimos años, particularmente durante los últimos 10 años, y que se manifestaron durante la pandemia especialmente. Entonces, los grandes logros de China también están explicados en lo que llamo la dinámica de lo interno y lo externo. Los factores endógenos en este lenguaje y los factores exógenos. Entonces, este estudio de 70 años es realmente muy significativo. La explicación del periodo de 20 años, del 58 al 78, es muy interesante. Todos nosotros, los académicos que estudiamos China, tenemos que encontrar algunas explicaciones antes de que se anunciara la revolución cultural, y durante los últimos años tuvimos que volver a mirar estas cuestiones, pero su interpretación es muy interesante. Obviamente todos sabemos que las reglas de los proyectos intensivos en cuanto a trabajo pueden responder, pero ¿por qué tuvimos esa respuesta? Había una crisis capitalista luego de la caída de la Unión Soviética y el aislamiento que sufrió, pero también se explica que este es el
periodo en el que China consideró o consolidó su soberanía como país en desarrollo. Este es el periodo en el que el socialismo se discute con firmeza. Y este es el periodo en el que en los 70 China se toma las ventajas de estas, toman las ventajas para poder enfrentar esta segunda ola de industrialización. Este periodo está muy bien explicado y es una muy buena contribución de este libro, la explicación de estos años, desde el 58 hasta el 78, que está discutida en términos políticos, culturales, y no solamente como crisis económica y respuesta. La explicación para las muy importantes 10 crisis crean un marco teórico muy importante, y este está muy bien explicado en este libro, y hay un equipo maravilloso que habla de este grupo coloquial que como trabajadores sostienen utilizando el grupo, el trabajo, como se utilizó, como se hizo durante los últimos 20 años. Ahora, el marco político y económico la dependencia y, lo más importante, la historia socioeconómica política única de China y los sistemas de conocimiento local y cómo la ecología, la economía, la cultura, todos estos factores interactúan. Este marco teórico es realmente muy importante. Entonces, el marco político-económico se divide en dos, y esta es una gran contribución de este modelo de estudio que habla de la transferencia de el poder colonial que se transfiere a los colonialistas. Y si hablamos de las crisis, la primera guerra dependió de la segunda, y China en ese momento no podía estar involucrada en cuestiones o en transferencias de poder externa. Entonces, lo urbano se transfiere a lo rural. Y esto es algo que es sobre lo que hablamos de la industrialización y cómo se financia, o cómo los campesinos terminan financiando la industrialización. Pero esto se explica esto en gran detalle. ¿Cuántos minutos me quedan? 5 minutos. Bien. Y esto nos va a ayudar a entender las nuevas políticas de era de Xi Jinping y la forma en la que China está actualmente respondiendo a diversas crisis económicas. Y el énfasis de la inversión local no tiene que ver nada más con la lucha, porque hemos tenido ciertas luchas sobre las diferentes civilizaciones, y al final también las civilizaciones políticas. Y ahora la civilización ecológica, no es eso. Y es por esto que la sostenibilidad
que el mundo global utiliza y la sostenibilidad sobre la que habla las Naciones Unidas, pero no de una forma integral, pero esta sostenibilidad de la civilización ecológica se sugiere que habla más sobre la ecología tradicional, porque porque esto se habla en términos políticos, ecológicos, culturales y medioambientales. Entonces, esto es una civilización económica, una civilización ecológica que tiene que ver con los diferentes niveles. Este es un tema más profundo y en este contexto me gustaría hacerle 3 preguntas a todos ustedes y también al profesor Wen para que consideren, porque para él la transferencia es de un espacio hacia el otro, de Europa a las colonias, etc. Pero ¿qué es lo que sucede en las áreas rurales en términos de género, etnicidad y lamentablemente en el programa de desarrollo de los formuladores de políticas de China podemos tener la diferenciación de cómo el trabajo está afectado. Tenemos el trabajo industrial, el trabajo no organizado, el trabajo migrante, el trabajo rural. Y en China el campo no está diferenciado. Algunos algunas personas de la clase alta, de la clase media y de la clase baja trabajan en el campo y también en la ciudad. Entonces, el primer punto en el occidente también hay pobres. En los países llamados coloniales tenemos también pobreza en la metrópolis. Entonces tenemos que diferenciar estas cuestiones étnicas y culturales. La segunda cuestión es que el capitalismo, junto con el financiamiento capitalista, se enfoca en la incorporación y también en el proceso de globalización. Este desafío en el sentido colonial, tenemos diferentes tipos de explotadores en todos nuestros países y voy a concluir diciendo que hoy la nueva situación mundial está forzando a China y a India a seguir el camino del modelo capitalista occidental, a pesar de que los movimientos populares y los partidos liderantes en China o incluso en India comparten la civilización ecológica, el pensamiento de civilización económica y la perspectiva de cada una de las entidades de las comunidades de base, cómo pueden crear una sociedad sostenible, civilizada y justa. Creo que entonces el desafío es poder ver las nuevas características modernas del capitalismo y es por esto con lo que el grupo está investigando junto con el profesor Wen y espero esa discusión, principalmente estas comunidades de personas que buscan caminos, van a buscar caminos para poder liderarnos. Muchas gracias.
Gracias, profesor Mohanty, y gracias. La próxima comentarista será la profesora Beverly Silver. La profesora Beverly Silver es profesora del Departamento de Sociología y directora del Centro Arrighi de Estudios Globales de la Universidad de Johns Hopkins. Su investigación se centra en los problemas del desarrollo, el trabajo, conflictos sociales y la guerra, usando métodos de análisis comparativos e históricos a nivel mundial. Al reformular estos temas en un amplio marco geográfico e histórico a largo plazo, su trabajo revela patrones de concurrencia, evolución y verdadera novedad en los procesos contemporáneos de globalización. Por favor, profesora Beverly Silver. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar hoy aquí. He estado ansiosa por la publicación de este libro en inglés desde hace casi una década. El profesor Wen, junto con el profesor de Samoy en Zimbabue, fue nuestro orador principal cuando empezamos el Centro Arrighi hace 10 años. Y más recientemente también recibimos una delegación del nuevo movimiento de reconstrucción rural a hacer un taller aquí en el Centro Arrighi, y el subtítulo de ese taller fue Aprendiendo de lo local y de lo global, y en ese taller unimos a actores de la comunidad y también de la universidad dentro de Baltimore para hablar sobre la experiencia de la reconstrucción rural en China. Este libro llega en un momento increíblemente importante en inglés. La edición en inglés llega entonces en un momento muy importante. Es un libro de enorme riqueza histórica y de un análisis global impresionante en relación a las crisis recurrentes desde una perspectiva global e histórica. Nuevamente, es una lectura muy importante. Genera muchas ideas y es muy útil para la comprensión del presente y también de la historia de las luchas capitalistas dentro del capitalismo. También porque quiero resaltar la importancia de su publicación en inglés, porque también nos ofrece una perspectiva del momento histórico actual desde el punto de vista de China, como algo que ciertamente en los Estados Unidos está faltando. Y desesperadamente necesitamos esta perspectiva. Yo desde ya voy a hacer todo lo posible para promover la lectura del libro en los Estados Unidos y discutir este libro, porque creo que es clave para poder cambiar la conversación. Tenemos un poco la idea de que hay que cambiar los términos de la conversación en todo el mundo, pero particularmente esto es urgente en los Estados Unidos, y creo que el libro ofrece una oportunidad para hacer esto. Una de las cosas que creo que son especialmente importantes, y creo que también tiene que ver con el tema de la conferencia del Foro Sur-Sur, es que el libro combina un sentido sobre la urgencia y sobre una conciencia sobre el peligro del momento histórico en el que estamos, pero a la vez habla de la política de la esperanza, tiene la política de la esperanza, tiene una propuesta de una alternativa hacia adelante que va más allá del periodo actual y del pasado, pero sobre todo del periodo actual de peligro extremo en el que estamos. El libro, entonces, ve el año 2020 como el final de una era. El 2020 es el final de múltiples eras y errores también, pero sobre todo de eras, eso quiero decir. Una tiene que ver con la crisis de la globalización. Es de alguna manera el final de la globalización neoliberal, este periodo que surge, que nace en los fines de los 80 y tiene su auge en los 90 y
continúa por los últimos 30 años, pero también es el final de la crisis del siglo XX, es el final de la hegemonía y el poder global de los Estados Unidos, y también tiene que ver con el final de la crisis de la modernización y de una crisis de más largo plazo, de una crisis ecológicamente, de un modelo de la no sustentable de desarrollo de Occidente. Una crítica clave, un punto clave que vuelve una y otra vez en el libro es que el modelo de desarrollo occidental de los Estados Unidos y de Europa fue un modelo extrovertido que externalizó los costos del desarrollo capitalista hacia el resto del mundo, y que esto no es algo que sea posible de mantener. Por supuesto que no es deseable, pero tampoco es posible para China, no es posible de hacer en China. Y China ha tenido que desarrollar una alternativa, una forma de desarrollo hacia adelante diferente y también para el mundo. Así que creo que esto es súper importante y a la vez muy emocionante como argumento dentro del libro, ¿no? Y en relación al trabajo en general. Quiero decir también una cuestión, y en realidad hay tanto que se podría discutir. Yo solamente estoy tomando algunas cosas, algunos temas, pero tiene que ver con esta cuestión de quién hace las reglas. ¿Quién hace las reglas? Y la cuestión de cambiar las reglas. Está claro, nuevamente, en el libro que se enfatiza que los Estados Unidos, particularmente en este periodo, es quien hace las reglas, quien escribe las reglas. La cuestión es que las reglas no fueron las mismas, no permanecieron inmóviles durante todos los periodos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hemos tenido lo que se consideran quizás 3 periodos diferentes. Uno sucede inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que es el periodo de la promoción general de la industrialización y del desarrollismo. Y fue algo así que llevó a una crisis en los 70. Y el resultado de la crisis de los 70 fue cuando otros países empezaron a alcanzar a los Estados Unidos y a Europa Occidental en términos de la industrialización. Ahí es cuando los Estados Unidos abandona la promoción de la industrialización y cambia hacia la globalización. Entonces tenemos este movimiento desde el desarrollismo hacia la globalización, y luego el énfasis del libro en el cambio actual, cuando el modelo de globalización y en particularmente el rol de China dentro de ese modelo de globalización cambia de algo que ha sido beneficioso para el poder de los Estados Unidos y para los ingresos de Estados Unidos a algo que desafía el poder y los ingresos de los Estados Unidos. Este periodo desde los 90 hasta el comienzo del siglo XXI como un periodo en donde la aceptación de China en lo que es el régimen de globalización se basó en esta oferta de mercancías baratas, crédito barato, y en la externalización incluso de la contaminación industrial por parte de los países centrales. Ahora, en los años 2000 hubo algunos cuestionamientos a esto, pero en el 2008, con el pivot de Obama hacia el Asia Oriental, y ahora el modelo de globalización que había estado beneficiando a los Estados Unidos y que en este sentido había restaurado el poder de los Estados Unidos luego de la crisis de los 70, en la última década
empezó a socavar el poder de los Estados Unidos de vuelta, y los Estados Unidos y Europa occidental están abandonando este proyecto de globalización en pos de una nueva guerra fría y una especie de nuevamente se presenta esta pregunta sobre la deuda. Esto es algo que surge, es otro tema como que atraviesa, un tema que atraviesa completamente el libro, tiene que ver con este tema de la deuda interna, nacional, en China, y la deuda y los circuitos globales financieros y la deuda de Estados Unidos. Creo que esta es una cuestión que, una de las cuestiones que a mí se me vinieron a la cabeza es este viejo dicho, que si debes una pequeña suma de dinero, ese es el problema del deudor, pero si debes una gran suma de dinero, es el problema de quien otorgó ese crédito, ¿no? Esta es un poco la situación en donde los Estados Unidos tienen esta enorme deuda no sustentable, en gran parte con China, Y exactamente cómo este modelo que depende en un ingreso de capital continuo puede ser sostenido. Las bases económicas de esto están colapsando y las bases militares son la tentación de usar esto en las bases militares es extremadamente fuerte, pero ¿va a llevar esto a desastre para el mundo? Esa sería la pregunta. Quiero ahora terminar mi comentario con algunas reflexiones. Creo nuevamente, como para volver a una de las cosas con las que había comenzado, es que si miramos a los dos actores principales en términos de catástrofes o evitar catástrofes, uno es los Estados Unidos y en general la resistencia occidental al declive relativo y la capacidad de romper con la dependencia respecto de determinado camino de desarrollo, un camino de desarrollo que también es muy extrovertido económicamente, pero también desde un punto de vista militar. Entonces, lo primero es una campaña de la cual yo he estado hablando desde hace muchísimo tiempo, pero una campaña para detener esta nueva guerra fría, para evitar esta nueva guerra fría, para salir de ella, cambiar las dinámicas de la conversación hacia una conversación en donde haya una aceptación de una transición suave a una distribución más igualitaria de la riqueza y del poder en el mundo. Esto requiere una transformación cultural muy grande dentro de los Estados Unidos en términos de la discusión misma. Y ahí nuevamente es donde estoy realmente feliz de que este libro esté disponible en inglés, porque puedo contribuir a los esfuerzos para poder tener esta conversación y ver también que también hay una perspectiva desde China, que es donde la mayor parte de los mismos hechos son vistos de otra manera, de forma bastante diferente. Y entonces, de esta manera, poder permitir que las personas en los países de habla inglesa, los lectores de habla inglesa,
vean y entiendan esta alternativa, este punto de vista diferente. Lo último que querría decirles, entonces, es que, nuevamente, tiene que ver con las políticas de la esperanza, porque creo que la política de la esperanza en este libro no, a veces aparece a veces aparece al final de todo, porque la gente no quiere escribir algo terriblemente deprimente, entonces al final meten la cuestión de la esperanza. Yo a veces hago eso, pongo algo esperanzador al final, pero realmente no tiene que ver mucho con el análisis. Acá, en este caso, los peligros, pero también la esperanza atraviesan el análisis, en el sentido de que esta, la creación de la civilización ecológica a favor del pueblo es algo histórico, no es algo que haya salido de la nada, de golpe aparecido, de un día para el otro, sino que tiene una base, tanto arriba como abajo, en términos de apoyo para esta política. Y esto de alguna manera, como creo que ya mencioné, muestra que no solamente, que no es tanto China como un modelo a ser emulado, sino más bien China como una nación que abrió un camino que resuelva esta crisis para sí mismo, pero que también muestra un camino de desarrollo potencial diferente, por fuera del modelo ecológicamente destructivo y no sustentable y de base militar del capitalismo, del desarrollo del capitalismo en los últimos siglos. Creo entonces que termino aquí y nuevamente felicitaciones. Felicitaciones por la publicación del libro en inglés y realmente espero que sea el inicio de una discusión y de un cambio de dirección muy positivo y muy provechoso para nuevas conversaciones que en este momento no estamos teniendo en los Estados Unidos. Muchas gracias, profesora Beverly Silver. El tercer comentarista es Remy Herrera. Profesor Remy Herrera es economista e investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne, en Francia. Está asociado con la Unión de Economía Política Radical en New York, con la Iniciativa Internacional para la Promoción de la Economía Política en Londres, con la Sociedad Latinoamericana de Economía Política en Sao Paulo, Brasil, y con la Asociación Nacional de Economistas de Cuba en La Habana, y también con el Tercer Foro Mundial de Dakar. Por favor, profesor Remy Herrera. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar bien? Buenas tardes. Quisiera agradecerles a los organizadores del foro nuevo, Kim Chi, Jade, Yan, Lai, Dai, Xiaomei, todo el equipo, Erebus, todo el equipo de la Universidad de Lingnan y de la Global University. Es maravilloso para mí ver cómo están trabajando para el colectivo. Muchísimas gracias por eso. Esto es muy importante. Obviamente me gustaría agradecer al profesor Wen por su trabajo en general y por este trabajo, por este libro en particular, porque es una obra maestra. Es un libro maravilloso, una herramienta científica e intelectual para entender la historia contemporánea de China, la historia social, económica, política de la China moderna y analiza en profundidad
de una forma realmente muy integral. Y fue tan importante para mí leer este libro que inspiró parte de mis investigaciones en relación a China y especialmente aquellas que llevo a cabo en colaboración con Long Jingling, que es ahora profesor en la Universidad de Tsinghua en Beijing. Junto con Jiming tenemos o hemos estado trabajando juntos durante varios años y en uno de los estudios intentamos verificar la tesis de las 10 crisis del profesor Wen, y este libro está disponible, está publicado en los journals de economía científicos y en versiones cortas y accesibles en un artículo que se llama El Digma del Crecimiento de China de 2018. No me acuerdo la fecha, pero estoy casi seguro que sí, que es octubre del 2018. Nuestros resultados, los que obtuvimos con otro método confirma la existencia de 10 crisis. Exactamente tal como lo destacó el profesor Wei Jun en la historia de la República Popular de China desde 1949 o desde 1952, es decir, desde la creación del Departamento de Estadísticas de China. Entonces, durante la década pasada, el éxito de la economía china se puede ilustrar a través de una tasa de crecimiento del PBI, una tasa de crecimiento rápido durante los últimos 4 décadas. Esto puede estar explicado por diferentes factores. Identificamos la acumulación física de capital, la inversión en educación, en investigación y desarrollo, y también el papel clave de los campesinos y el sector industrial, y observamos estos factores en este periodo largo porque hemos reconstruido estos datos utilizando los datos oficiales, datos disponibles, los datos disponibles con algunos de los indicadores, y reconstruimos nuevas series de acciones de capital y también del gasto en investigación y desarrollo, y podemos tener estos datos, estos nuevos datos cronológicos en el China Economical Review o en un libro que hemos publicado recientemente en Francia, hace algunas semanas. Entonces, considerando el crecimiento de la tasa del PBI, ¿cómo podemos destacar algunos momentos de crisis, como el profesor Wen destacaba? Podemos observar que desde 1952, la evolución del nivel de PBI de China aparece como una curva exponencial, pero hay 4 periodos, hay situaciones en este crecimiento del PBI con 4 periodos de crecimiento negativo de la tasa de PBI. Y estos 4 periodos
representan 7 años de los 54 años proporcionados por nuestra muestra, pasando desde 1952 hasta 2015. Para este trabajo en particular, ese fue el periodo que se tomó. Entonces, 10% de el valor total y esta tasa negativa están registradas para el periodo de 1962, que se corresponde con el periodo de la Unión Soviética, y desde 1967 a 1968, que es el comienzo de la Revolución Cultural, desde 1966 la muerte de Mao, y finalmente en 1998, que es la protesta. Esto es en un contexto de una tendencia de subida en la tasa de PBI. Podemos identificar estos 4 periodos de crisis, es decir, entendida como periodos caracterizados por una tasa de crecimiento negativa del PBI, es decir, una baja en esta tasa. Pero para poder profundizar este concepto de crisis, es decir, intentar estar más cerca del análisis complejo de las crisis que aborda el profesor Weiss, usamos un indicador de una tasa de excedente, o podemos hablar de una tasa de ganancia que vimos en India durante un largo periodo, basado en nuestras series de acciones de capital. Y esta tasa representa el ratio del excedente, o la relación del excedente, que está demostrada por la diferencia entre el PBI y el ingreso de los trabajadores, y el denominador es la acumulación de capital. Pero es simple, pero está agregado. Esto corresponde a todos los sectores, no solamente al sector industrial. Entonces, tenemos un indicador bastante simple y procedemos al desglose de esta tasa de excedente en tendencias a largo plazo y ciclos a corto plazo. ¿Y qué es lo que podemos observar? Primero, que hay una tendencia a la baja en estos indicadores en un largo periodo, y segundo, que estos periodos de corto plazo aparecen, es decir, unos cambios positivos y negativos en la tasa de crecimiento negativa, o si prefieren, para ser más precisos, en los componentes cíclicos de los indicadores de la tasa de excedente. Y lo que podemos ver dónde tenemos los años de recesión, es decir, cuando tenemos valores negativos en la tasa de crecimiento, en los componentes cíclicos de la ganancia, y tenemos años de recesión, encontramos recesión durante 30 años. De los 64 años de la muestra global, es decir, tenemos cambios negativos que cubren un total de la mitad del tiempo de la muestra. Eso quiere decir que tenemos una señal negativa para los componentes cíclicos de los indicadores para los años 1952, 1957, desde 1960 a 1963, del 68
del 68 al 80 del 78 y al 82, del 85 al 87, al 87, del 1991, desde 1998 a 2003, y luego la crisis mundial financiera, 2008, y desde 2012 hasta el final, es decir, de 2012 hasta 2015. Es decir, que no solamente para los periodos que están identificados, como ven, es decir, utilizando la tasa de crecimiento del PBI solamente, tenemos ahora 10 periodos. Esa es la verdad. No manipulamos los datos. Eso es como es. Encontramos 10 periodos con valores negativos, que registran valores negativos. Y estos 10 secuencias recesivas se corresponden con lo que el profesor Wen llamaba las 10 crisis en su libro. Y podemos reconocer estas bajas que se verifican en la economía, en la historia de la economía china desde la historia desde el principio, desde la revolución, desde 1948. Es decir, que encontramos luego de las décadas antes de la victoria de la revolución, vemos la confianza estadística del proceso que comenzó en 1952 y que llegó a su punto más bajo en 1957, y luego la crisis dramática de los principios de los 60, luego la era maoísta. El punto más bajo se registró en 1961, luego tenemos el 1968 con el advenimiento de la revolución cultural, luego la transición postmaoísta y las reformas de apertura entre 1978 a 1982, y luego tenemos el periodo de 1985 a 1987, que corresponde con las dificultades de la implementación de la reforma impositiva de 1984, que es muy importante porque es uno de los puntos bisagra de la transición hacia una economía de mercado. Luego tenemos el colapso de la Unión Soviética en 1991, y luego de eso podemos también analizar estas fluctuaciones, pero va a llevar mucho tiempo. Podemos analizar la amplitud o la importancia de la fluctuación de estas olas en cuanto a los cambios o los componentes cíclicos de la tasa. Podemos ver exactamente qué es lo que el profesor Wen resaltó. Podemos ver que al final de los 1990, después de el dinamismo de China, tenemos ciertos declives en los componentes cíclicos de la tasa de las ganancias desde 1988 hacia adelante, que están asociados con el impacto de los shocks exógenos importados debido a la diseminación de los efectos de las crisis regionales y globales que China sufrió. Como el profesor Wen describió en su libro, es decir, la crisis asiática en 1998 a 1999, la nueva economía y la crisis del 11 de septiembre, y luego la crisis financiera de 2008, que en realidad es
una crisis capitalista sistémica, y no es solamente una crisis financiera, cuyos efectos se sintieron en China en 2009 y más profundamente desde 2012 hasta el día de hoy. Entonces, para concluir, me gustaría subrayar una paradoja, porque estas 10 crisis, como estas 10 crisis, en general concurren con una alta tasa de PBI, una alta tasa de crecimiento de PBI. En otras palabras, el crecimiento no necesariamente significa la ausencia de dificultades. Y las crisis no necesariamente significan que va a haber una recesión en cuanto al PBI, porque en un país como China, con una gran contradicción, con una contradicción muy fuerte, parece necesario utilizar un concepto más amplio de crisis, como hizo el profesor Wen, para poder explicar los periodos en los que las dificultades estructurales aparecen o surgen debido a la aparición de incluso a pesar de que haya una aparición de una alta tasa de PBI o de crecimiento del PBI, entonces se describen como crisis estos periodos paradójicos caracterizados tanto por las variaciones negativas en la tasa de excedente, pero al mismo tiempo a las tasas de crecimiento positivas del PBI. Y como pueden ver, el análisis de la crisis es realmente complejo, ya sea en China o en otros lugares. Y me gustaría felicitar y agradecer al profesor Wen por ayudarnos a entender este libro maravilloso. Realmente me encanta el libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Remy. Quisiéramos preguntarle a cualquier persona del panel si quisiera hacer algún comentario. Tenemos amigos de Ecuador, de Malasia, también del Reino Unido. ¿Está bien? ¿Podría hacerlo? Mejor, así lo podemos ver. Muchísimas gracias. Primero, quiero agradecerles a todo el equipo organizador por sus esfuerzos. También agradecerle al profesor Won por su excelencia. Yo no soy un académico especialista en China, tampoco he leído el libro todavía, pero mientras estaba escuchando su presentación muy cuidadosamente, muy atentamente, pensé que enmarcaría la presentación del profesor de una forma ligeramente diferente. No estoy seguro de ver ahí ciclos económicos en lo que fue el marco general de la presentación. Más bien vi muchos desarrollos políticos y un alto nivel de pragmatismo en respuesta a los diferentes desafíos. La cuestión más importante es la naturaleza misma de la coalición política que creó la revolución. Fue una coalición de la resistencia japonesa y de los desertores que perdieron después de eso, después de ser desacreditados. Y entonces fue una coalición. Y esto creo que es muy diferente de lo que fue la revolución bolchevique. Creo que esto es muy importante para nosotros, es importante de reconocer.
que muchos de los desarrollos, esos 10 desarrollos más importantes a los que se refirió el profesor, tuvieron respuestas muy pragmáticas a estos diferentes desafíos, tanto internos como internacionales. Esa es la primera cosa que quería mencionar. Lo segundo que me gustaría decir es que tal vez sí importa el tamaño. Las opciones que son disponibles para China son muy diferentes a las opciones que tienen otros países más pequeños en vías de desarrollo. Cuando uno tiene una población relativamente grande, hay que poner en marcha un mercado interno muchísimo más grande también. Eso es posible para China, quizás es posible para India, quizás para Brasil, pero no es una opción para otros países como por ejemplo Ecuador o muchísimos otros países más pequeños. El tercer punto que yo querría señalar es que realmente aprecié la distinción que el profesor Wong hizo en relación al intercambio y la importancia del intercambio. Creo también en términos de pensar en el intercambio y el papel que ha tenido el comercio internacional antes de 1949 y el hecho de que muchas cuestiones en relación al comercio, momentos en cuando China decidió desaliarse, fueron aliados, fueron sancionados cuando decidieron separarse de algunas de estas redes comerciales. Y es impresionante cuando se, cuando se, a, a uno se le imponen ciertas restricciones, la única manera de salir adelante es a través de la autosubsistencia hacia el futuro. Esto es particularmente importante para muchos países. Cuba, de hecho, está enfrentando muchísimas dificultades porque sus opciones son muy diferentes a las de China. Otra cuestión es el tratamiento de la inversión directa extranjera. Esto es algo, por supuesto, que no vamos a encontrar en el trabajo de Obset o de Lenin, en lo que es el tratamiento del imperialismo. Pero ¿cómo entendemos entonces el papel de la inversión directa extranjera y diferentes formas de acumulación en la modernidad? ¿Cuál es la diferencia en lo que tiene que ver con la nacionalidad de la propiedad? Creo que importa que Corea, por ejemplo, el capitalismo que se ha desarrollado en Corea es de propiedad nacional frente a lo que sucede en otras partes donde no es de propiedad nacional, pero necesitamos un análisis mucho más sutil y sofisticado de esto. Y mi último punto es sobre la cuestión de la financialización. Si pensamos en el periodo sobre el que Hobson y Lenin escribieron hace un siglo, la exportación de capital era una parte muy importante del imperialismo, pero ¿hacia dónde se exportaba ese capital? Iba a las Américas, incluyendo a la Argentina y otros países, y también a los dominantes, Canadá, Australia, etcétera. De hecho, entonces, había muy poca exportación de capital hacia las colonias mayormente, incluso la India. El capital, incluso el capital que supuestamente era británico, se generaba a partir de la acumulación dentro de esas colonias. Así que creo que lo que es importante aquí sobre el periodo más reciente de financialización y los desafíos que presenta son muy diferentes. No se trata tanto del dominio del capital banquero, sino del dominio más bien de lo que se llama el mercado financiero. En China hay una fuente muy importante de capital. ¿Qué significa esto en términos de las relaciones con el resto del mundo, especialmente o incluyendo al mundo, el tercer mundo en vías de desarrollo? Al acelerar el paso del desarrollo del capital en los países en desarrollo, creo que realmente tenemos que pensar
muy cuidadosamente en el papel del capital, incluyendo las finanzas en la era presente, en la era actual. Pero aunque no soy académico especialista en China, realmente aprendí muchísimo escuchando hoy al profesor y quería felicitar a este equipo. Y voy a seguir a partir de las referencias que nos dieron. Voy a seguir estudiando el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pareciera que no puedo dar una imagen muy detallada de estos 70 años de historia, pues hay tantas razones diferentes para las crisis distintas que sucedieron. Pero algo que creo que es una cuestión clave y que debo reenfatizar, China es esta idea de que China es una especie de sistema dual entre lo rural y lo urbano. La mayor parte de nuestras crisis nacionales, las crisis económicas, incluyendo las sociales, pueden ser, pueden ser, pueden tener un aterrizaje suave por lo rural. La primera tiene que ver con la revolución agraria. La mayor parte de estas unidades domésticas campesinas son propietarios, es decir, que por lo menos pueden tener su subsistencia doméstica, familiar, por sí mismos. Más de 85% de la población vive en áreas rurales. Y si pensamos que la crisis tuvo lugar en las ciudades porque la mayor parte de estas industrias eran fábricas en las ciudades, entonces cuando sucede la crisis económica moderna, esto sucede en áreas urbanas. Si no hay gran población en las áreas rurales, como especie de lago de trabajo o incluso mar de trabajo, que puede mantener este excedente de trabajo. Cuando vuelven a las áreas rurales, van a las casas de 200 millones de trabajadores rurales. Esto quiere decir que la mayor parte del problema de desempleo se va a arreglar de esta manera. La primera crisis creo que es extremadamente importante porque en 1947 el Comité Central del partido, cuando asumía su posición en las áreas urbanas, sabía que en las áreas rurales podían iniciar la revolución con los campesinos. Esto tiene que ver con la expresión sería el campo alrededor de la ciudad. Si se iniciaba la revolución en el campo, entonces no iba a haber prácticamente costo, o el costo iba a ser muy bajo, porque la población rural podía tener su propia subsistencia, la podía obtener. No se necesitaba entonces instalar una superestructura a nivel político muy grande. Esto en áreas rurales. Y la base revolucionaria entonces puede ser mantenida por la población rural, que contribuyendo, y todo esto puede sobrevivir. Aunque entonces no haya un sistema físico, esto puede ser a largo plazo sustentable, como una salida sustentable. Pero no son gobiernos muy formales. E- Económicamente, la infraestructura y la superestructura a nivel político pueden ser aplicadas en conjunto como área del Partido Comunista. Hoy en día, mi equipo comenzó un trabajo nuevo, escribir sobre los 100 años de la economía. Este es el centenario, este año es el centenario del
el Partido Comunista. Y estamos tratando de presentar otra explicación sobre cuando peleamos contra Japón y otros 4 o 5 años de vieja autoridad. La mayor parte de estas luchas saben que fueron muy caras, como estas áreas que lideradas por el Partido Comunista tuvieron entonces su infraestructura económica. Hay muchas cuestiones locales, muchas historias locales. Ahora tomamos los materiales y tratamos de resumir esto y hacer el análisis. Esperamos poder terminar este libro nuevo en la segunda mitad del año. Pero lo que quisiera mencionar es que esto inició la revolución campesina. ¿Cuáles son las necesidades de la población rural? La tierra. Cuando reclamamos la distribución igualitaria de la tierra rural, esto significa que tengan una base muy fuerte para unirse a la revolución. Pero cuando el Partido Comunista tomó estas grandes ciudades como Shanghái o Beijing, estas grandes ciudades, inmediatamente modernizaron el sistema financiero. Cuando se empieza el régimen político en el campo, en las áreas rurales, lo que contribuyan está bien, porque es una masa. Podemos tomar un poquito de uno, un poquito de otro, y ahí por lo menos tenemos alimento. Y vivimos con ellos y trabajamos con ellos en conjunto. Esa fue la autoridad revolucionaria de alguna manera. Pero cuando tomamos las grandes ciudades, todo hay que modernizar la economía inmediatamente. El sistema casi entró en bancarrota porque el 70% es déficit. Entonces, ¿cómo resolver el problema? Al emitir dinero. El dinero emitido en grandes cantidades llevó a la inflación alta. Ese fue el gran desastre. Y luego, ¿cómo se resuelve esta crisis? Porque mientras tanto, en todo el país, casi todos los campesinos tenían su tierra y tenían esta pasión de trabajar para poder crear más excedente. Y luego hay un gran comprador que es el Estado. El Estado, el capital del Estado, el capital comercial del Estado, toma casi todo este excedente de los pequeños hogares por parte del ejército revolucionario, la autoridad revolucionaria. La gente entonces va a creer más en la revolución y van a contribuir más y le van a dar el excedente. El dinero es dinero de inflación tomado por cientos de miles de casas, de hogares, y ahí decrece la inflación, ahí baja la inflación. China no ha estado en una economía monetizada o financiera. Han tenido que resolver de otra manera el problema. Esa fue entonces la primera crisis, este aterrizaje suave en las áreas rurales. La crisis de inflación aterrizó suavemente sobre las áreas rurales. Esa es la primera vez. La primera vez que dije esto, dije que son los millones de campesinos los que salvaron al país. En 1947, cuando el Partido Comunista de China hace el capitalismo nacionalista por parte de capitalistas privados, pero finalmente encontraron que esta no era la manera de salir adelante. No podían depender de este tipo de fuerza, esta fuerza capitalista en manos privadas. Ese es un grupo de interés. Creen
creen en su propio interés individual y quieren incrementarlo. Entonces, esto produce cosas muy malas. Esto lastima en vez de ayudar a la economía nacional. Eso entonces es el comienzo. Otra es las inversiones de la Unión Soviética para facilitar el crecimiento de la economía. Cuando hay economía pesada, no se puede usar la economía pesada para producir bienes comerciales, solo máquinas, ¿no? Solo la industria pesada es eso, los grandes productos, no, no para la venta a estas pequeñas unidades domésticas. Esa es una gran contradicción. Hay una gran contradicción ahí entre la producción de industria pesada y lo que es el mercado el mercado rural. Por eso a comienzos de los 50 no se puede calcular el PBI, es porque en ese momento toda la economía no va a estar indicada por el sistema de PBI. El profesor Mohandi me preguntó sobre el trabajo de la población rural. El pueblo quizás no se unió a lo que es el trabajo muy formal, pero sí trabajaban 80% o 90%. Entonces se descansó, se dependió de esta contribución, de este excedente de trabajo para poder hacer esa acumulación de capital. Y el capital estatal como un sistema comercial para tomar todo ese excedente rural, ese excedente de trabajo, y para crear la acumulación de capital. Eso es en los 60. Cuando hay inversión extranjera en China, cuando el partido no puede realizar esas inversiones, ahí tiene que movilizar a la gente. Por eso Joe Mo dijo que no es algo que puede hacer un país pequeño. Los grandes países quizás pueden tener un excedente de la población, de la masa de población, de la gran fuerza de trabajo. Los países pequeños tienen, especialmente cuando tomamos la superestructura política como el sistema político, no es fácil de utilizar para modernizar el trabajo. Quizás como en India. India tiene una gran fuerza de trabajo muy rica, pero no puede usar esa gran parte de trabajo para el empleo y crear entonces un excedente de trabajo. Quizás se puede ver esto, se puede ver el porcentaje en India si lo comparamos con China. En China es un 80%. Incluso la gente mayor, incluso los niños, todos se unieron a la revolución, se unieron al trabajo. Esto es muy diferente, pero sí, claro, si no se tiene todo esto, si no se tiene la ideología también para movilizar a toda esta fuerza de trabajo, aquí en China hay esta ideología que sirve para movilizar o que funciona para movilizar a la gente. Es muy fácil movilizar grandes cantidades de fuerza de trabajo. Esto no es algo que pueda suceder fácilmente en otros países. ¿Cuáles son las fuentes de acumulación de capital, de acumulación originaria? Esto se causa, yo lo que expliqué es que esto tiene su causa en este sistema dual. Puede haber una reserva de trabajo en las áreas rurales y pueden ser movilizadas para la reconstrucción. Y esto tiene que ver con un poco el aterrizaje suave que se puede hacer de las crisis, descansando en lo rural. Y se puede movilizar ese trabajo rural para la reconstrucción. Creo que la China rural es como una base de alguna manera de salvación o de resolución de las crisis urbanas. Eso es algo muy particular. Pero luego de los 90,
luego de los bloqueos de los países occidentales nuevamente, hubo que volver a lidiar con esto. No había inversión directa, no podía entrar ningún tipo de inversión directa extranjera en China hasta 1993, de 1989 a 1993. Es una depresión de 4 años que tiene que ver con cero inversión directa extranjera. Y en 1991, durante estos 4 años, del 89 al 91 y luego al 92, hay una gran depresión, similar a lo que fueron 1929 a 1933 en los Estados Unidos y en otros países occidentales. En estos años, luego de estos años, China se ve forzada a unirse a la globalización a través de la producción de mercancía, de bienes comerciales, en gran parte de Singapur, de Malasia, de Taiwán, de Corea del Sur. Ustedes conocen esto muy bien, son estos 4 años, Malasia, Singapur y Corea del Sur, todos empiezan una relación diplomática con China entre los años 91 y 93. Durante estos años, en estos países, el crecimiento del valor del trabajo fue muy marcado y entonces no podían ya absorber esos costos y se mueven hacia industrias más... hacia industrias más baratas, donde el trabajo era más barato, particularmente en lo que son las áreas costeras de China. Los migrantes entonces se desplazan hacia las áreas costeras y esta es la manera en la que China entra a la globalización a partir de esta gran depresión como productor de estos commodities, de estas mercancías baratas. China se vuelve entonces uno de los miembros de la globalización, del Club de la Globalización. Y en 1993 se afloja el control, se afloja el bloqueo por parte de los Estados Unidos y China puede también contribuir con estos productos baratos. Es en este momento que el precio del trabajo en China es muy barato, extremadamente barato. En el campo no tienen ingresos de dinero por la depresión justamente y hay una muy baja demanda de los productos agrícolas, entonces los trabajadores rurales pierden ingresos cuando pueden, entonces, cuando tienen la chance de desplazarse hacia las costas para poder tener trabajo, aun cuando la paga sea muy baja, lo toman, porque sus familias todavía viven en las áreas rurales. Esto significa entonces que contribuyen enormes cantidades de trabajo, de excedente laboral a estas fábricas en las áreas costeras. Esa es la globalización, la aceleración. Cómo la globalización aceleró la migración, el flujo de trabajadores migrantes desde las áreas rurales hacia las ciudades en las costas. Eso significa que todas las costas pagaron costos muy altos para poder armar estas industrias. Una enorme cantidad hubo muchísimo desempleo luego en los 90, fines de los 90. Podían entonces luego la mayor parte de estas fábricas de propiedad extranjera, en los 90 sucede entonces este gran cambio. Y esto también significa muy bajos ingresos a partir de este modelo económico. Hace solamente 11.5%
mucho más bajo que cualquier otro país normal. Y eso significó que el gobierno no tenía posibilidad de hacer inversiones públicas. En ese momento, entonces, la educación, los servicios médicos, el sistema hospitalario, todo se volvió, se hizo como una especie de privatización ahí. Y los gobiernos el gobierno, perdón, no tenía excedente para poder solventar las empresas estatales, y esto llevó este es el resultado de esos tiempos, y se creó un gran número de estas industrias de globalización. Ahí hay un gran cambio. Y aceleró el Y ahí proceso entonces, esto es lo que tiene que ver con el ingreso a la globalización de China, para poder resolver el gap entre los ricos y los pobres. los nuevos problemas, como Mojandi habló sobre las diferentes cuestiones, sobre los pueblos asiáticos, y los pobres no tenían dinero para pagar altos costos de los servicios médicos. Entonces, sucedieron muchas cosas malas. La superpoblación en China, ¿qué es? Hay justamente muchas cuestiones de estas negativas que están sucediendo, y luego tenemos el nuevo siglo y China reconfiguró los eventos importantes para el desarrollo sustentable, el desarrollo inclusivo y el desarrollo enfocado en las personas. Entonces, esto está configurado cuando China comienza el nuevo siglo y piensan que es un gran problema y tienen que lidiar con él, y luego empezaron a incrementar la deuda del gobierno para poder hacer inversiones, para revertir ciertas regulaciones. Y piensan que los mercados pueden solucionar todos los problemas, pero desde 1998 los gobiernos chinos centrales intentaban enfrentar esta crisis para poder crear una alternativa, e iniciaron las inversiones para la construcción de infraestructura. Entonces, desde 1998, intentaron establecer nuevos métodos para lidiar con la crisis, y luego tenemos estas características del modelo chino socialista. Entonces, si necesitan una explicación más profunda, podemos hacer un panorama global, pero tenemos tiempo limitado. Espero que estén interesados en ese tipo de